El Colegio de Ingenieros Industriales de Marcación Valencia ha celebrado el primer Speed Networking para empresas y demandantes de empleo. Esta actividad permite establecer un alto número de contactos en pocos minutos a través de entrevistas rápidas. Ha sido muy intenso porque, claro, realmente han sido muchas entrevistas en muy poco tiempo, han tenido que pasar de una empresa a otra, sectores distintos, objetivos distintos, pero yo creo que un poco también esa adrenalina les ha venido muy bien, entonces están muy contentos. Normalmente, el Speed Networking se utiliza para buscar oportunidades de negocio entre empresarios, pero el colegio ha modificado este planteamiento para orientarlo hacia el mercado laboral mediante el contacto entre empleadores y aspirantes a un empleo. La experiencia muy buena, se conocen empresas bastante importantes, ¿no? Hay algunas que no conoces en un principio, pero que luego dices, vaya, pues no la conozco, pero es una empresa bastante grande. Y bien, bien. 5 empresas han explicado su modelo de negocio en breves presentaciones al grupo de 12 candidatos. Deloitte, Grupo Tech, KCIG Engineering Spain, DCM y Recambio Segorbe han acudido a la cita en la que también ha participado el área de formación del colegio. En total, se han celebrado 72 entrevistas de trabajo en menos de 2 horas. Ha sido muy enriquecedora tanto para nosotros como empresas como para los colegiados, candidatos que han venido. En mi caso he visto perfiles que incluso creo que pueden encajar y los que me gustaría ver más adelante en otra entrevista. Para poder entrevistar simultáneamente a los candidatos, las empresas se han distribuido entre las diferentes estancias de la sede que el colegio tiene en la Avenida de Francia. Pensaba que iba a tener casi tiempo de decir en 4 minutos muchas cosas y ha sido todo lo contrario. Te mentalizas a ello y adelante. Y lo he logrado con todas las empresas con las que nos hemos entrevistado, incluso habiendo acabado décima de segundo antes de que diesen el aviso. Las empresas participantes han podido examinar diferentes perfiles y currículums, desde jóvenes ingenieros a otros de más edad y con una larga trayectoria profesional a sus espaldas. Es una forma de ahorrar tiempo y de tener un primer contacto, que cierto es que si se hace de otra manera es más difícil, se pierde mucho más tiempo, ¿no? Me pareció la propuesta muy buena y y el resultado me parece mejor todavía. Gracias al éxito de esta convocatoria, el colegio ya prepara la segunda edición del Speed Networking para dar la oportunidad a nuevos candidatos. Yo creo que ha sido, como te digo, muy enriquecedor y creo que va a servir de ejemplo para tanto otros colegios profesionales como otras iniciativas de este tipo. Ya pensábamos que era una iniciativa interesante, pero visto el feedback y visto la respuesta que hemos recibido, sin duda tenemos que empezar a preparar la siguiente desde ya mismo.